Bueno, bienvenidos a una nueva lección, una nueva clase de este curso de epistemología. Seguimos adelante con nuestro programa, con nuestro tema. Vamos a ver en este momento lo que se ha llamado la teoría de la representación. Podemos ubicarnos un poco en lo que hemos visto, el problema del conocimiento, se puede conocer, no se puede conocer. Si se puede conocer los medios de conocimiento, entonces la experiencia, el dato empírico, la razón. Y ahora entonces retomamos sabiendo que un medio es el dato empírico para llegar a formular un juicio, a tener un conocimiento. Para el racionalismo, el conocimiento parte de la misma razón, del mismo intelecto. Ahora nos ubicamos y decimos que conocer es tener imágenes o representaciones de la realidad, como lo vemos aquí en esta diapositiva. Tenemos entonces en la mente, en el intelecto, imágenes de las cosas, representaciones de las cosas, es decir, la cosa por conocer se me representa en una imagen, y luego en un concepto que yo voy a emitir. Entonces el pensamiento moderno sigue la teoría de la representación o el modelo de la representación. Y muchos autores pues han trabajado este tema, de manera especial Santo Tomás, que es el que vamos a ver ahora, pero también partimos de Platón, Aristóteles y llegamos a Santo Tomás. Entonces, a manera de introducción, ubiquémonos. Hemos visto el empirismo, todo parte del dato empírico, de los sentidos de la experiencia. Hemos visto el racionalismo, es el pensamiento mismo el punto de partida, es el intelecto o la razón misma el punto de partida. La realidad existe en cuanto que es pensada. Y para el empirismo, la realidad existe porque tengo un dato empírico. Ahora, para la teoría de la representación, conocer consiste en primero tener unas imágenes o representaciones de la realidad, o mejor, la realidad se me representa, la realidad se me aparece a mí, diría Santo Tomás, como un fantasma, no sé todavía qué es. Entonces tengo que hacer todo un proceso, y ese proceso es mediante imágenes o representaciones para llegar a conocer la realidad, para llegar a saber qué es. Y entonces cuando esa realidad concuerda con la imagen o la representación que tiene mi intelecto, decimos que hay verdad. Miremos entonces los autores cómo han explicado esta teoría de la representación. En el sujeto, lo que el sujeto tiene es imágenes. Aquí está este sujeto pensante y yo tengo imágenes de esta realidad que es un objeto o una cosa, lo real. Recordemos que tenemos que hacer distinción entre, o mejor, que en la epistemología hablamos más de cosa por conocer o cosa conocida que objeto. El objeto ya está en el intelecto, objeto conocido, objeto de mi pensamiento. Tengamos en cuenta esta aclaración. Entonces hablamos de una cosa o de una realidad que es objeto de mi pensamiento. Esa cosa, esa realidad se me representa mediante imágenes. Entonces, ¿cuál es el objeto inmediato del conocimiento? El objeto inmediato del conocimiento será la cosa mediante unas imágenes. Entonces yo tengo la imagen de un carrito
tengo la representación de un carrito en mi intelecto. Entonces poseo, tengo la imagen de ese carrito. Esa imagen es la que conozco por ahora. Conocer entonces es un acto en sí mismo, ya lo habíamos visto. Es intencional porque siempre voy a poseer algo y poseo en este momento la imagen de lo que estoy viendo. Poseo o tengo una representación de lo que está enfrente a mí. Tengo una cosa, un balón, tengo una cosa, un computador frente a mí. Esa cosa la poseo mediante una imagen. Conocer es poseer. La posesión es inmaterial, es intencional, ya habíamos visto. Entonces, lo que mi intelecto primero tiene es una imagen, una representación de la cosa que está frente a mí. Entonces, Platón, vamos antes para llegar a Santo Tomás. Vamos a mirar Platón. Habla de la primera navegación y segunda navegación. Una primera navegación es todo el planteamiento filosófico que se hizo en primer lugar con los elementos naturales físicos. La primera navegación o el primer trabajo filosófico, el primer esfuerzo filosófico para dar respuesta a los principales interrogantes, se hizo echando mano de los elementos naturales físicos. Y entonces tenemos los filósofos naturalistas que nos explicaron la realidad a través de elementos naturales. Eso es lo que Platón llama la primera navegación. Y hay una segunda navegación que es la planteada por él, ya no basándose en los elementos naturales, aire, fuego, tierra, etc., sino basándose en la idea, en la dianoia en griego, dianoia, o en la noesis, la idea, que está en el mundo suprasensible, la idea. Entonces, la búsqueda de los primeros principios subcausas es el objeto de la metafísica, y Platón postula esta segunda manera de hacer filosofía mediante la idea, la noesis o la gnosis, el conocimiento que está en el mundo suprasensible o en el mundo de las ideas. ¿Y por qué allí? Porque en el mundo suprasensible está la verdad. Lo que hay en el mundo sensible, son imágenes, representaciones de el mundo suprasensible, el mundo inteligible, el mundo de la verdad. Entonces, lo que tenemos en el mundo sensible, en el mundo material, tangible, en el mundo en el que nosotros nos movemos, es una representación o una imagen que Platón no lo llamó así, sencillamente dijo son copias de la realidad que está en el mundo suprasensible. Entonces, conocer es recordar eso que ya tenemos allí. El mundo sensible comprende las imágenes, las representaciones del ser real. ¿Dónde está el ser real o dónde está la verdad? En el mundo suprasensible. El ser real entonces es la idea, y eso es lo inteligible y eso es lo verdadero. Pero ya entonces Platón de alguna manera había echado mano de la teoría de la representación para formular su postulado filosófico sobre la gnosis o sobre la idea, la episteme, la verdad que se encuentra en el mundo suprasensible. Y en el mundo sensible encontramos son las imágenes o representaciones. Vamos entonces a ver Aristóteles. Entonces ya en Aristóteles tenemos otro concepto de lo que es la teoría de la representación.
Bien, entonces, en Aristóteles recordemos que entonces Aristóteles, o mejor, Santo Tomás siguió a Aristóteles. Todo esto, su planteamiento lo encontramos en el Tratado del Alma, sobre el alma. Para Aristóteles existen tres potencias de alma, tres capacidades del alma, tres facultades del alma. No son tres almas, no es que el ser humano, nosotros tengamos algo así como tres almas, no. Es que nuestra alma tiene tres facultades, tres capacidades, tres potencias. La capacidad racional, la capacidad sensitiva y la capacidad vegetativa. Nuestra capacidad de razonar, de formular conceptos, juicios, es la facultad más elevada del ser humano. La capacidad o la facultad sensitiva propia de los animales y del hombre. Compartimos esta capacidad de nuestra ánima con los animales, y la capacidad o la potencia vegetativa ya es propia de los seres vivos, Entonces nuestra ánima con estas facultades pues hace todo un proceso partiendo de la sensación de lo que sentimos, ahí está nuestra capacidad de sentir las cosas. Luego de esas sensaciones nos hacemos una imagen. De esa imagen pasa al intelecto, y el intelecto entonces va a formar un concepto verídico, un juicio, una verdad. Partiendo de la sensación tenemos imágenes, obtenemos imágenes. Me hago la imagen de lo que he sentido, de lo que he experimentado como una sensación. Entonces, la facultad sensitiva es esa facultad de recibir sensaciones, de sentir, y requerimos el contacto con el objeto para poder sentir, para poder tener una sensación. El objeto sensible entonces tiene, el objeto sensible se deja sentir, se deja percibir. El sujeto, el alma, el ánima, tiene esa potencia de sentir siempre. Entonces, la unión entre el sujeto y la cosa sensible se da mediante la forma que tiene esa cosa. Tienen forma y materia, pero ¿cómo hago yo para sentir, para recibir la sensación? Es mediante la forma que se me presenta en la cosa. Por eso el sensible, que ya ustedes lo leyeron en un momento de un trabajo que ya hicieron sobre el objeto propio de los sentidos, el objeto per se, el objeto per accidente y el objeto común de los sentidos. Entonces cada sentido tiene su objeto propio. El per se es lo que es propio de cada sentido. Por accidente son los aspectos no sensibles que pertenecen a un cuerpo sensible. Podríamos pensar en un ejemplo, ¿cierto? Aquellos aspectos no sensibles que pertenecen a un cuerpo sensible. Por ejemplo, el color blanco, el hombre blanco es hijo de Juan, porque decimos blanco, un sensible, o sea, una persona de color blanco es hijo de Juan. Eso se percibe, es propio, eso es por accidente, no es propio de la vista o del ojo, sino es como una característica que yo agrego a ese objeto. Y el sentido común, pues pertenecen a todos los sentidos. Es común porque no es propio de un objeto, ni tampoco es por accidente. No es propio, de un sentido, ni tampoco es por accidente, sino que puede ser objeto de todos los sentidos, o de dos o tres sentidos. Estas características son percibidas tanto por el tacto como por la vista. La figura, la grandeza, el tamaño, el número, eso
yo lo puedo percibir por el ojo, pero también lo puedo percibir por el tacto. Es común al tacto y común al ojo, un ejemplo de ahí. Teniendo en cuenta eso, entonces de ahí surge la imaginación o la imagen que yo me puedo formar. Entonces es, como ya lo vimos en la anterior diapositiva, es una fase intermedia entre la sensación y el intelecto. La imaginación entonces es gracias a la sensación. Si no tengo sensaciones, no me puedo hacer imaginaciones. La imaginación entonces es el material para ese intelecto que llega a la facultad racional, Y entonces cuando me llega el dato, la imagen que yo saco de la sensación y me llega al intelecto, entonces hay un intelecto agente y un intelecto pasivo, que también ustedes ya lo leyeron en algún momento. El intelecto agente es aquel que trabaja, que elabora la especie inteligible o la imagen y se la presenta al intelecto pasivo. El intelecto agente es el que siempre está en actividad y el intelecto pasivo es aquel que recibe los datos, recibe las imágenes que le presenta el intelecto activo y entonces se activa el intelecto pasivo o posible. Intelecto activo es el que trabaja, elabora la imagen gracias a la sensación y se la presenta aquí al intelecto pasivo o posible. Y entonces él va a formular el juicio o va a formular el concepto que debe ser universal. Conoce el universal, no el particular. Y entonces, ¿cómo lo hace el intelecto? Mediante la abstracción. El intelecto abstrae la forma del particular, de este particular pollo, bien sea asado, crudo, cocinado o vivito y coleando. Aquí extrae la forma abstrae la forma y se la presenta al intelecto pasivo. Es decir, para Aristóteles nuestro intelecto está como dividido en dos grandes partes. Esta línea roja me está explicando cómo es que mi intelecto está dividido en dos grandes partes. Un intelecto agente que abstrae la forma de la cosa, se la lleva al intelecto pasivo y el intelecto pasivo hace la forma inteligible. Pero aquí ya hay una imagen, una representación, una representación de lo que tengo aquí en la realidad. Ese es el proceso de Aristóteles. Entonces, en conclusión, el sensible es la fuente del conocimiento. Todo conocimiento parte de la sensación. El intelecto está en potencia. Las formas sensibles son las imágenes, contienen las formas inteligibles. Entonces, en esta imagen está potencialmente una forma inteligible que es la que mi intelecto va a tomar para elaborar el juicio, el concepto verdadero o falso. Conocer entonces para Aristóteles es abstraer las formas puras inteligibles. ¿Dónde están? En el sensible, en la realidad y en la cosa. Eso es lo que va a tomar entonces Santo Tomás. Vamos entonces a tomar a Santo Tomás y de Santo Tomás, de Aristóteles partimos para Santo Tomás. Entonces, ¿qué es lo que hace Santo Tomás? Que es el que formula prácticamente la teoría de la representación. Y pues la van a tomar otros autores en la filosofía moderna. Santo Tomás parte de Aristóteles y pues él parte del siguiente enunciado: nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. En este punto Santo Tomás es empirista porque parte del dato empírico. Nada hay en los sentidos que no haya pasado, nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Entonces el objeto se da a conocer
y tiene una representación propia que puede ser aprendida, una representación o una imagen que es la que va a ser aprendida o abstraída según Aristóteles, abstracción de Aristóteles, abstracción término en Aristóteles. Santo Tomás habla de aprehensión, se aprende, se saca del dato sensible la imagen o la representación y se lleva al intelecto. Entonces, Santo Tomás parte de las imágenes que yo tengo de la cosa, de la realidad. Esas imágenes son fantasmas para Santo Tomás, le llama fantasma. La primera imagen que yo tengo de la cosa es un fantasma, algo no muy claro, algo oscuro, algo que yo no sé con certeza todavía qué es. El conocimiento entonces no puede llegar sin el concurso de los sentidos, de los órganos corpóreos. Y como ya también lo leímos, lo vimos, los sentidos para Santo Tomás son sentidos externos y los sentidos internos. Sentidos externos, ojo, tacto, gusto, etcétera, etcétera. Y los internos, memoria, fantasía, el sentido común, etcétera. Entonces, para Santo Tomás todo parte también de la sensación o del dato empírico, pero allá hay una primera imagen o representación de la cosa. Santo Tomás entonces sigue este esquema que es similar al de Aristóteles. Parte del fantasma, lo que se ve aquí, la primera imagen o representación que yo tengo aquí, eso se llama un fantasma, lo percibo mediante los sentidos. El sentido, o mejor, si me llevo esa imagen al intelecto agente. El intelecto agente elabora la especie inteligible. Es lo mismo que hizo Aristóteles. Y se lo lleva al intelecto posible o al intelecto pasivo y allí aparece la especie o imagen impresa. Yo parto de una imagen que me da la cosa y el intelecto también elabora una imagen. Y entonces aquí es donde está el mérito de Santo Tomás. Santo Tomás no para aquí. Santo Tomás sigue su análisis y entonces dice que para que haya verdad tengo que volver, esta flechita me indica que yo tengo la imagen aquí, pero para que haya verdad yo tengo que volver a la imagen de la cual partí, a la imagen que me presentó la cosa. Si hay concordancia entre esta imagen, punto de partida del dato sensible, si hay concordancia entre esta imagen y la imagen que yo tengo en mi intelecto, esta concordancia se llama verdad, que es lo que veremos más adelante. La concordancia entre la cosa y el intelecto, ¿sí? Santo Tomás entonces va a llamar adequatio intellectus, la adecuación de la cosa con el intelecto mediante una imagen o una representación. Entonces el intelecto, ¿qué es lo que hace? Abstrae la forma, luego juzga, vuelve al fantasma, vuelve a la imagen que se me presentó en primer lugar para compararla. Es confrontar el concepto con el objeto. El concepto ya está en el intelecto y el objeto es la imagen de la cual yo partí, de la cosa. El concepto no es el objeto que se conoce, sino que el concepto es aquello que yo tengo de la realidad conocida. Por eso no es el objeto conocido. Y entonces, cuando hay esa concordancia, llegamos a la declaración de la verdad. Concluyendo este tema, el fantasma son las imágenes, son el material de donde se abstrae la especie inteligible o el concepto universal. El fantasma son esas imágenes primeras de donde yo parto y de allí abstraigo la especie inteligible que va a ser formulada por el intelecto.
El concepto universal es abstraído de las imágenes, no es lo que se conoce, sino el medio por el cual se dirige a la cosa extramental. El concepto mental no es objeto de conocimiento, sino un medio por el cual yo conozco la cosa. Pues claro, el concepto está ya en el intelecto, pero yo he partido de la cosa, de la imagen, de la representación, mediante la cual la cosa se me presenta. La especie sensible es la especie impresa, es la imagen impresa. La especie inteligible es lo que se expresa con el concepto. Es el verbo mental, la especie inteligible, ese verbo mental que está en el intelecto. Contenido explicativo de la cosa conocida. Para ello usamos el concepto o la palabra. En la Edad Moderna, Descartes, se conocen las ideas que representan las cosas fuera de la mente. Entonces, para Descartes yo tengo la idea, las ideas innatas. Esas ideas son las que me representan una cosa que está fuera de mi mente. Entonces, para Descartes la idea es la manera como la cosa se me representa. La cosa está fuera de mi mente, pero yo tengo en mi mente la idea o la representación de esa cosa. ¿De dónde sacó eso? Pues de Santo Tomás. Entonces, hasta aquí este tema de la representación. Les invito a leer un artículo de la revista Javeriana que ustedes muy pronto recibirán para que lo puedan leer y trabajar. Este es el tema, la teoría de la representación.